Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Amén. Bueno, pues no sé si ya todos saben, pero en nuestra clase de Cultivando Raíces dimos los testimonios de cada uno de nosotros, o bueno, los que ya lo entregaron. Y pues bueno, hoy tengo la bendición de dar mi testimonio, así que se los voy a leer. Dice: antes de conocer a Cristo llevaba una vida sin paz, sin esperanza, guiado por los conceptos que maneja el mundo, engañando y siendo engañado, lleno de rencores, de traumas, lleno de ira con el mundo, alejado de la bondad de Dios, siendo una persona egoísta, lleno de inseguridades, enfocado en los bienes materiales de este mundo, sin un rumbo definido, con un corazón endurecido completamente. En una crisis familiar, Dios me empezó a llamar. Me predicaron testigos de Jehová, cristianos pentecostales y finalmente otros cristianos. Siempre acudí al llamado. A todo lugar a donde me invitaban yo asistí. Y llegó el momento de mi conversión. El Señor me empezó a mostrar su amor a través de los hermanos. El Señor me fue sanando mis heridas, me fue revelando su voluntad en su palabra, fue enseñándome sus principios, renovando mis pensamientos, cambiando mi endurecido corazón con mucha paciencia, pero sobre todo con mucho amor. Me enseñó lo que es el verdadero amor y que siempre me amó, solo que yo no lo conocía. Puedo decir que su palabra es tan poderosa, tan real, que puede transformar completamente los corazones de las personas. Después de 20 años de caminar con el Señor, ahora soy, además de su hijo, su siervo, su discípulo. Ahora formo parte de su cuerpo, que es la iglesia. Dios me llevó a nuestra congregación COP, en donde también me han amado, en donde Dios me ha permitido servirle y mi familia también. El Señor me ha llevado a la madurez. Aún me falta mucho por madurar, pero estoy en el camino correcto, en mi proceso de madurez espiritual diariamente. Me siento muy honrado al ser llamado por Dios para servirle a su iglesia. Muy galardonado por parte de Dios. Realmente me ha cambiado y transformado en todos los aspectos de mi vida. Ahora quiero hacer su voluntad en todo tiempo y en todo lugar, y anhelo el día en que pueda estar con Él eternamente, con toda mi familia y mis hermanos en Cristo. Ese es mi testimonio, hermanos. Gloria a Dios. Bien, ahora vamos a la predicación. En los tiempos antiguos, en nuestra tierra, existía la esclavitud. El Antiguo Testamento incluso contemplaba algunas regulaciones con respecto de ella. Por ejemplo, en Éxodo 21:2 dice: si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. En el Antiguo Testamento había muchas leyes para los esclavos, y cuando un israelita se daba como esclavo a otro porque no tenía tierras o no tenía para comer, le tenía que servir 6 años, pero al 7º año era libre. Y si tenía, bueno, había otro tipo de esclavitud, otro tipo de libertad que se llamaba el jubileo, que era cada 50 años, cuando alguien entregaba su tierra y se daba como esclavo. Cuando se cumplían los 50 años tenía que regresar a su tierra y le tenían que entregar también la tierra que había dado para que la tuviese otra persona. Regresaba a él la tierra. Eso se llamaba como la ley del jubileo. La abolición de la esclavitud en nuestro país fue un proceso impulsado principalmente por Miguel Hidalgo en 1810, ratificado por José María Morelos en 1813. Los estudiantes que están aquí lo saben perfectamente.
y consolidado definitivamente por Vicente Guerrero el 15 de septiembre de 1829, un dato histórico, pero que nos atañe a nosotros, a nuestro país. ¿Sabía usted que en México está prohibida la esclavitud? Esto está en nuestra Constitución de 1917 que acabamos de celebrar. ¿Qué día se celebró el Día de la Constitución, mis queridos educandos? El 5 de febrero acabamos de celebrar la promulgación de la Constitución de 1917. Por esos que hacen homeschooling lo saben perfectamente. Y nuestra Constitución, en el artículo 1, en el cuarto párrafo, que a la letra dice: está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Es decir, si alguien es esclavo en otro país, con el solo hecho de pisar suelo mexicano, es libre. En nuestro país, la esclavitud está prohibida. Gloria a Dios, ¿no? Dios lo permitió también así. Con todo lo anterior podemos ver que hay libertad en nuestro país, y sí, hay una libertad de hacer o también de no hacer. Usted puede ser emprendedor, usted puede poner su negocio, usted puede ser neni, ¿no? Los que venden por catálogo les dicen neni, ¿no? O emprendedores. Nosotros, por decir, en la zona donde vivimos hay un montón de negocios, y luego cuando vamos de regreso a nuestra casa con mi esposa, mis hijas, pasamos y le digo a mi esposa: todos venden. Cómo Dios es bueno, ¿no? Aquí hay mucha gente emprendedora, hasta nosotros tenemos una ferretería en nuestra casa. Así que la gente es emprendedora, tenemos la libertad de hacer eso, gracias a Dios. Usted puede estudiar la carrera que más le guste, tenemos libertad para congregarnos, y también gloria a Dios por eso, todavía tenemos esa libertad. Podemos escoger la religión que más nos acomode, aunque sabemos que solo hay una verdadera, ¿verdad? Todos los que vivimos en nuestro país podemos decir que somos libres. Y sí, naturalmente somos libres. Si usted sale en este momento de aquí y quiere irse a Monterrey, se va. Si quiere agarrar un avión, un camión, un tren, lo que sea, puede usted hacerlo con libertad, porque somos un país libre. Pero si habláramos de el aspecto espiritual, ¿podríamos decir que todo nuestro país es libre? No, ¿verdad? Desafortunadamente no. No todos son libres, porque para ser libre se necesita creer en Jesús como el Hijo de Dios. Y eso está en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros, hermanos, éramos libres de una manera natural, por así decirlo, pero espiritualmente estábamos en esclavitud. Éramos esclavos del pecado, el pecado se enseñoreaba de nosotros. Estábamos atrapados en nuestros pensamientos pecaminosos, y digo estábamos, ¿verdad?, en tiempo pasado, porque todos los que estamos aquí hemos creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, y por lo tanto hemos conocido la verdad, y la verdad nos ha hecho libres, ¿verdad? Amén. Pero antes de eso, el pecado se enseñoreaba de nosotros. Éramos esclavos de nuestros pensamientos pecaminosos. Estábamos atrapados en los vicios, dando gusto a nuestra carne, a nuestros sentidos, siguiendo los deseos de nuestro corazón, el cual era engañoso. Un corazón que no había sido renovado, que seguía siendo perverso. Pero Dios nos encontró, nos rescató y nos dio libertad. Gloria a Dios por eso.
Acompáñeme a Filemón, capítulo 1, versículo, bueno, solo tiene un capítulo, versículo 1. Ya lo tiene. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado hermano Filemón, colaborador nuestro. Esto es una carta personal del apóstol Pablo a un miembro de una congregación llamado Filemón. Y tenemos que el apóstol Pablo, quien está junto con Timoteo, su hijo espiritual, se describe a sí mismo como prisionero, pero no un prisionero de los romanos, sino que él dice, Pablo, prisionero de Jesucristo. Es decir, el apóstol Pablo no se lamenta por la condición en la que está, porque él sabe perfectamente que si está encarcelado es por el evangelio y porque Jesucristo así lo ha permitido. En una carta personal usted pudiese iniciar diciendo, amado hermano Filemón, fíjate que estoy sufriendo aquí en las prisiones, me maltratan, no me dan de comer. Pero el apóstol Pablo no menciona nada de eso. Él dice, yo soy prisionero de Jesucristo, porque así lo ha permitido. Él es consciente de la condición en la que está y que es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo estar prisionero. Y esto nos enseña, hermanos, a los creyentes, que hay situaciones por las que pasamos que son la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y que debemos imitar la madurez del apóstol Pablo, que podamos discernirlo y al mismo tiempo, no importando la situación en la que estemos, no es un pretexto para no evangelizar. En todo tiempo y en todo lugar debemos de predicar la palabra de Dios. Y esto es una cuestión de madurez hacia los hermanos. Estamos hablando, en nuestra serie es la evangelización. Y muchas veces pensamos que vamos a evangelizar cuando estemos en las mejores condiciones posibles. Cuando seamos prósperos, cuando seamos sanos al 100%, cuando me aprenda por lo menos el Nuevo Testamento completo. Pero el apóstol Pablo aquí nos enseña que no importa la situación en la que nos encontremos, nosotros podemos evangelizar. El hecho de que el apóstol Pablo estuviese prisionero en Roma no le impedía hablar el evangelio, sino todo lo contrario. Si la voluntad de Dios es que fuese prisionero por hablar el evangelio, pues iba a predicarle a todos los presos. Todos esos presos estaban encerrados, pero podían ser libres si conocieran al Hijo de Dios, al Cristo. Conocerían la verdad y la verdad los haría libres. Así que esto no le impedía al apóstol Pablo predicar aún en la cárcel. Y esto nos lleva a preguntarnos, hermanos, ¿qué es lo que nos está impidiendo a nosotros compartir el evangelio? Tal vez la situación en la que estamos el día de hoy consideramos que no es la más óptima para evangelizar. Como les comentaba, tal vez mi situación económica no es la mejor y entonces eso me cohíbe para predicar, porque se nos ha enseñado o la gente tiene la perspectiva de que si estás en una buena situación económica eres bendecido por Dios, pero no precisamente. El apóstol Pablo estaba prisionero, pero eso no fue un impedimento para que evangelizara. Y podría yo hacer una pregunta: ¿qué nos está impidiendo a nosotros evangelizar? ¿Qué es lo que te impide predicar la palabra? Tal vez tú podrías decir, es que yo no tengo un lenguaje tan fluido para predicarle a alguien. Es que yo solamente me sé Juan 3:16,
Pues con ese, hermano, eso es lo que va a utilizar Dios para hablar al corazón de las personas. A lo mejor estás pasando por alguna enfermedad y no te sientes en las mejores condiciones para evangelizar. Pero si estás en un hospital, ¿cuántos enfermos hay en el hospital? ¿Ha ido usted al IMSS? Toda esa gente necesita escuchar el evangelio. Necesita una palabra de esperanza. El apóstol Pablo, como les decía, estaba en una prisión, pero él no se quejaba, él predicaba a todos los que estaban ahí. No sabemos cuántas personas había ahí, pero eso no le impedía predicar. A lo mejor no tienes un trabajo, estás orando a Dios para que te dé un trabajo, o no tienes un trabajo fijo y eso te cohíbe para predicar. O a lo mejor tienes pena, tienes vergüenza, no te sabes muchos versículos, pero hermano, las personas no se convierten por ti, por tu carisma, por tu amistad, se convierten porque la palabra tiene el poder para cambiar y transformar corazones. Lo único que Dios necesita es que tú des el paso, te animes y prediques. Que cuando sientas ese impulso por predicar, predica, invita a la persona. Miren, ayer tengo un mecánico ya de muchos años y ayer le hizo la afinación a mi carro y de repente le pregunté, oye, ¿cómo estás? Y me empezó a platicar un montón de cosas. Y el Señor me dijo, invítalo. Y no es, yo ya le he hablado del evangelio y le dije, pues mi estimado, Dios te sigue esperando. Te seguimos esperando a que te acerques al Señor. Te invito, la puerta está abierta. No va a depender de mí, va a depender de Dios. Muchas veces el Señor permite que pasemos por dificultades, por pruebas, pero el Señor, yo he aprendido en el transcurso de mi vida que esas cosas el Señor las hace y te permite pasar por esas cosas para crear empatía. Mire, en Lucas 22:31 le dice el Señor Jesús a Pedro, en este caso, le dice, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mire, Satanás había pedido a Simón. ¿Simón era creyente o Pedro era creyente? ¿Sí? ¿O tiene usted duda que fuera creyente? Era impulsivo, pero era creyente. Y Dios le dice a Simón, 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 Satanás te ha pedido para zarandearos como al trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Qué le está diciendo Jesús? Satanás te pidió y Dios le dio permiso. El apóstol Pablo dice, Pablo, prisionero de Jesucristo. ¿Entiende usted la relación? Pablo sabía que estaba ahí porque Jesús lo había permitido. Cuando Satanás nos pide, hermanos, y Dios le da permiso, vamos a pasar por aflicción, por pruebas. Pero fíjese lo hermoso que es nuestro Dios, porque le dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí le está diciendo nuestro Señor Jesús, Satanás te pidió, Dios le dio permiso, pero yo he rogado por ti, para que en medio de esa prueba, para que en medio de esa aflicción, tu fe no falte, tu fe no se derrumbe, para que permanezcas fiel y firme aún en medio de la prueba. Y tú, una vez vuelto, ¿qué significa? Que no se iba a quedar en la prueba,
que no iba a perecer en la prueba, que el Señor le iba a dar la fortaleza para salir de la prueba. Muchas veces nosotros como creyentes, apenas nos duele una uña, ya estamos, ¡ay, Señor, ayúdame! Pero a veces el Señor nos permite que pasemos por situaciones. De repente te llaman a RH y te piden que lleves una plumita azul. ¿El Señor así lo permitió? De repente te empiezas a sentir mal, te haces unos análisis y te dan un diagnóstico. Y vamos a suponer que comes bien y haces ejercicio y todo, y aún así sales enfermo. El Señor lo permitió. Mire, les decía que yo he aprendido todo eso, y cada vez que yo he pasado por diferentes circunstancias, otros hermanos, bueno, ustedes ya lo saben, ya lo he dicho en otras ocasiones, en la pandemia yo me quedé sin trabajo y acababa de sacar mi coche. ¡Wow! Pero el Señor me dio la fortaleza y la inteligencia para emprender un negocio en donde me mantuvo todo el tiempo de la pandemia. Y no tuve que regresar mi coche, ahí está afuera estacionado. Pero ¿sabe para qué me ha ayudado eso? Porque le dice el Señor Jesús a Pedro, y tú vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, cuando un hermano me comenta, fíjate hermano que me quedé sin trabajo, ten ánimo, ten fe, que tu fe no falte, no reniegues del Señor, no dejes incluso de predicar porque te quedaste sin trabajo, o peor aún, de culpar a Dios. No culpes a Dios por la situación por la que estás pasando, porque Dios lo ha permitido por algo. ¿Cómo vas a saber? ¿Cómo puede uno saber, para los que están en la escuela, que han adquirido el conocimiento, si no se le hacen evaluaciones? Si no se hicieran evaluaciones, no sabrías si has obtenido el conocimiento o no. ¿Cómo vamos a saber nosotros los creyentes que estamos madurando si el Señor no nos mete en situaciones? Pero todo eso el Señor a veces lo permite para que cuando tú regreses, confirma a tus hermanos. Y mire, esto a mí me ha ayudado muchísimo cuando he platicado con otros hermanos y le digo, hermano, yo te entiendo perfectamente porque yo he pasado por ahí. Pero el Señor ha sido fiel, pero el Señor nunca me ha dejado, pero nunca he renegado de Dios. Y de una u otra manera el Señor me ha provisto, me ha bendecido, me ha fortalecido, porque Dios es fiel y su gran amor es inmenso. Yo he experimentado el amor de Dios y creo que ustedes también, todos los que estamos aquí. Así que algunas veces creemos que no es el mejor momento para compartir el Evangelio, como si la conversión de las personas dependiera de nosotros, cuando en realidad, ¿de quién depende la conversión? ¿Quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. Así que cuando el Espíritu Santo te dice, ve y háblale del Evangelio, ¿quién va a hacer la obra? ¿Usted o el Espíritu Santo? Así que usted vaya confiado y el Espíritu Santo va a poner en su corazón y en su boca lo que tiene que decir. Pero debemos estar atentos a las oportunidades, porque el Señor en algún momento nos va a dar la oportunidad de predicar el Evangelio, porque todos necesitan el Evangelio. Ya dijimos que somos libres naturalmente, muchos, ¿verdad? En nuestro país, todos, pero espiritualmente, ¿cuántos esclavos del pecado hay? Millones de esclavos. Y eso nos debería de doler en el corazón como iglesia, como congregación. Mira, hermano, el tema de la evangelización, su fundamento
es el amor. No es llenar las congregaciones, es amar al perdido. Amar como una vez Dios nos amó a nosotros. Porque si Dios no nos hubiese amado, ¿dónde estaríamos? Siendo esclavos espirituales. Pero la voluntad de Dios no es nada más que se salven 300 o 500. La voluntad de Dios es que todos vengan al conocimiento de Él y sean salvos. Que todos vengan al conocimiento de Él, sin acepción de personas, sin acepción de edades, porque todos necesitamos a Cristo. Acompáñenme a Filemón 1:10, por favor. Ya vimos que el apóstol Pablo le escribe una carta personal a Filemón. No vamos a leer todos los versículos porque no nos va a dar tiempo, vamos a ir nada más escudriñando algunos. Y en el versículo 10 nos da el motivo por el cual está escribiendo la carta Pablo a Filemón. Y le dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. El apóstol Pablo menciona que engendró en sus prisiones a un tal Onésimo. Es obvio que el apóstol Pablo no estaba en el mejor momento de su vida secular, pero en su vida espiritual podía engendrar hijos. Las condiciones de su vida natural no influían para no compartir el evangelio, sino todo lo contrario. Y este es un ejemplo para todos nosotros, hermanos, de compartir el evangelio no importando la condición en la que nos encontremos, porque en nuestra debilidad Dios se glorifica. Si tú te sientes débil para predicar el evangelio, eso no te debe de impedir, al contrario, tú debes de ir más confiado. ¿Sabes por qué? Porque la obra no la vas a hacer tú, la va a hacer el Espíritu Santo. En tu debilidad Dios se glorifica, para que la gloria no sea tuya, para que no le robes la gloria a Dios, para que sea Dios el que se glorifique. Y nosotros solo hicimos lo que teníamos que hacer, solo fuimos el instrumento que Dios honrosamente nos ha dado para hacerlo. Segunda de Corintios, si me acompaña por favor, Segunda de Corintios 12:10. Dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? No por mí. Si hay alguien que sabía de debilidades, era el apóstol Pablo. Perseguido, apedreado, dado por muerto. Así que dice el apóstol Pablo: cuando yo estoy en debilidad, me gozo. Me gozo porque cuando soy débil, soy fuerte. Fuerte en el espíritu. Así que aún el apóstol Pablo, estando prisionero, engendró a un tal Onésimo. ¿Y quién es ese tal Onésimo? Era un esclavo que había escapado de su amo. Y dicen los estudiosos que incluso le había robado algunas cosas cuando se escapó. Desconocemos los motivos por los cuales escapó Onésimo. Es muy probable que ya se había cansado de ser esclavo, que deseaba ser libre, de modo que quería escapar ya de donde estaba con su amo, y pues para poder irse se llevó algunas cosas, no sabemos si dinero, ropa. Este hombre se fue. Él quería probar la libertad, quería saber qué se siente ser libre, porque a veces pensamos que la libertad en este mundo es lo más satisfactorio. Hay matrimonios que piensan
que si se divorcian van a estar mejor, que van a ser verdaderamente felices. Cuando yo me divorcie de esta señora, luego así se expresan algunas personas, verdaderamente voy a ser libre. Es triste, porque ¿sabe qué? No es así. Los jóvenes que están bajo la tutela y las reglas de sus padres añoran el día en que se vayan de casa, porque van a ser libres. Ya no los van a mandar, ya no los van a gobernar, ya van a poder ver el celular cuantas veces, las horas que quieran, y jugar en el celular las horas que quieran. Pero ¿saben algo? Ahora van a tener que pagar luz, agua, comprar la despensa, trabajar para poderte comprar el celular o para poder bajar los juegos. Pero ¿sabes qué? Ya no vas a tener tiempo. Así que no se oye tan padre la libertad, ¿verdad? El empleado que tiene varios años en su empresa y se siente que está estancado, que quiere ganar más ingresos, que no lo valoran y dice, no, yo ya mejor voy a emprender. Y se los dice alguien que emprendió. ¿Y sabes qué? Trabajas más de 8 horas, trabajas 15 horas y no trabajas semana inglesa. Trabajas de lunes a sábado. Parece como una utopía, ¿no? Decir eso, ya, por fin voy a ser libre. No es cierto. No eres completamente libre. Así que es probable que este tal Onésimo, que era un esclavo, tuviese todo ese tipo de pensamientos. Yo ya no quiero estar aquí con mi amo, ya le he servido no sabemos cuántos años. Yo quiero ser libre. Quiero ir a donde yo quiera. Quiero conocer la gran capital, Roma. De modo que, como el chavo, agarra su palito de escoba y su paliacate, se pone ahí su ropa y se va, se escapa. ¿A dónde? Pues a la gran ciudad, porque ahí va a triunfar, ahí va a conseguir un trabajo y se va a hacer novio de una mujer libre y van a tener hijos libres y va a dejar de ser el esclavo Onésimo para ser don Onésimo. Pero Dios tenía otros planes y mejores planes, porque los pensamientos de Dios son pensamientos de bien. Los planes de Dios son planes de bien para ti, aunque tú sientas o creas que no es lo mejor para ti. De modo que este tal Onésimo se va a la capital, a Roma. Se iba a mezclar con la demás gente para que no lo encontraran. Y se va tratando de llenar ese vacío que había en su corazón, porque él pensaba que la libertad natural le iba a dar esa felicidad que él anhelaba. Le iba a dar esa satisfacción que él anhelaba. Como muchos piensan, tal vez hoy en día, se sienten que están atrapados en la vida que llevan y piensan que si salen de ese círculo van a ser felices. Pero no es así. Porque tal vez sí tengan esa libertad natural, pero seguirán siendo esclavos del pecado. Y el único que puede librarte del pecado es nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día hay miles de personas que están en la misma condición que Onésimo, siendo libres de manera natural, pero siendo esclavos
del pecado, de los vicios, de la infidelidad, de la mentira, del egoísmo, de la vanagloria, del orgullo, de los placeres, de sus deseos, de sus propios pensamientos. Son esclavos de la inseguridad, del estrés, del dinero, del poder, etcétera, etcétera, etcétera. Como un día tú y yo fuimos esclavos. Así que este esclavo Onésimo se va a la gran ciudad, a Roma. ¿Y qué fue lo que pasó? No sabemos porque no nos lo dice el apóstol Pablo. Lo que sí sabemos es que Dios lo llevó a donde estaba el apóstol Pablo. Algo ha de haber hecho como para llegar a la cárcel. 3 doritos después, Onésimo se encontró con Pablo. Un hombre que estaba prisionero corporalmente, pero que tenía libertad espiritual, que tenía paz estando en prisión, que se gozaba en medio de la debilidad, un hombre que no sentía angustia, que de algún modo Dios puso en su camino a Onésimo, y Onésimo podía ver en Pablo la libertad que él anhelaba. Él decía: yo soy libre ahora naturalmente, pero me sigo sintiendo esclavo. Y este hombre que está prisionero, que está encarcelado, es verdaderamente libre. Y se acercó al apóstol Pablo. ¿Se imagina usted la conversación de Pablo con con Onésimo? Porque cuando uno decide abrir el corazón, cuando te comparten el evangelio, pues empiezas a platicar tu testimonio. No, pues yo vengo de Colosas. De Colosas, sí. Me escapé de mi amo. Oye, ¿cómo se llama tu amo? No, pues se llama Filemón. Filemón. Oye, ¿y en su casa no se reúnen para hacer cultos cristianos? Sí, pero a mí eso no me interesa. Yo quería ser libre. Wow, cómo trabaja Dios, ¿verdad? No son coincidencias, son diosidencias. Habiendo en una ciudad tan grande, llegar a donde estaba Pablo y que Pablo conociera a Filemón, su amado hermano Filemón, compañero de milicia Filemón. Y resulta que aquí estaba su esclavo. Si estuviese en nuestros días, Pablo le hubiese mandado un WhatsApp: oye, aquí tengo a Onésimo y dice que te conoce. Imagínese, lo mejor que puede hacer un esclavo es escuchar el evangelio. Lo mejor que podemos hacer para aquellos que son esclavos es predicarles, llevarlos a los pies de Cristo. No importando la situación en la que estemos, aun si solamente te sabes un versículo de la Biblia, predícale. Aun si no te sabes ningún versículo de la Biblia, dile: Dios te ama, porque a mí me ha amado. Yo era esclavo y ahora soy libre. Te invito a leer la Biblia, te invito a congregarte, te invito a que conozcas de aquel que murió en una cruz por ti y por mí para darnos libertad. No sintamos vergüenza de predicar nuestra fe, de decirle a la gente en los círculos en los que nos movemos que somos cristianos. Pregunta: en tu trabajo, en tu casa, tus vecinos, ¿saben que eres cristiano? ¿O se imaginan que eres cristiano?
Tus amigos saben que eres cristiano. El equipo de fútbol donde vas a jugar pádel, saben que eres cristiano. Sí, soy cristiano y ya saben que no me gusta perder, porque me lleno de ira cuando pierdo. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La predicación del Evangelio, hermanos, debe de hacerse sin vergüenza, sin temor, con valentía y con denuedo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque el Evangelio tiene el poder para cambiar y transformar corazones. Porque el Evangelio tiene el poder para renovar pensamientos. Porque el Evangelio es el bálsamo que necesitamos en medio de la tempestad. Porque en el Evangelio también se revela el amor de Dios. En el Evangelio se manifiesta el amor de Dios por nosotros. ¿Alguna vez usted pensó que nadie lo amaba? Yo sí lo pensé. Pero ¿saben? Dios sí me amaba, o sí me ama. Todo el tiempo me amó, solo que yo no lo sabía. Todos los que están esclavos espiritualmente en este mundo, Dios los ama, pero ellos no lo saben. Tenemos que decírselos, tenemos que predicarles, porque yo antes me llamaba Onésimo. Dios me cambió el nombre, pero yo era Onésimo antes, un esclavo. Como se los dije al principio en mi testimonio, engañando y siendo engañado, siendo esclavo de mis pensamientos, de mis pasiones, de tantas cosas que el Señor me limpió y me restauró. Así que no debemos de pensar que no soy el mejor predicador, porque puede ser que no lo seamos. Pero lo que nunca nos debe hacer falta es amor por los onésimos. Lo que necesitamos es un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, que es ir y predicar el Evangelio. Por amor, que tu motivación sea el amor. No gloriarte, no decir ya cuántos he ganado para Cristo, porque no son tuyos, son de Cristo. Para darle gloria a Dios y honra y que Él se glorifique en las personas. Así que el apóstol Pablo le dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. En el versículo 10 dice eso. Y hermanos, qué hermoso es. Imagínese a Onésimo escuchar del apóstol Pablo que le diga a Filemón: te ruego por mi hijo Onésimo. Onésimo era un esclavo. ¿Se imagina usted si alguien alguna vez en su vida le dijo a ese esclavo: hijo mío? ¿Por qué llamaría el apóstol Pablo hijo a un esclavo? Yo escucho o me imagino a Onésimo escuchando que el apóstol Pablo lo considera su hijo, y es como para
para gozarse y quebrantarse al mismo tiempo. Significa que el apóstol Pablo le compartió a Onésimo el evangelio y que el apóstol Pablo pudo ver la transformación de este hombre por la palabra de Dios. Porque no a cualquiera le diría el apóstol Pablo hijo, ¿verdad? Significa que este esclavo Onésimo creyó en el evangelio y fue tal su testimonio que el apóstol Pablo lo consideró su hijo. Fue tal la conversión de este hombre que Pablo lo llamó su hijo espiritual. Había cambiado toda la perspectiva en cuanto a la libertad del esclavo Onésimo y conoció la verdad y conoció a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo lo hizo verdaderamente libre. Él salió de Colosas, él vivía en Colosas, él salió de Colosas buscando la libertad y ¿sabe? La encontró. La verdadera libertad, la libertad espiritual, la libertad del pecado. Dios lo guió hacia la libertad. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿verdad? Ese vacío que tenía en su corazón ahora era llenado por Jesús, porque Él llena todo en nuestras vidas. Él es el que nos da paz, Él es el que nos da consuelo, Él es el que borra nuestras iniquidades, Él es el que nos limpia de toda maldad, el que nos ama como nadie nos había amado. Nadie había amado más a Onésimo que Jesús. Y ahora el apóstol Pablo. Y en el versículo 11, Dios es tan sabio, hermano. ¿Sabe lo que significa la palabra Onésimo? Significa útil. Versículo 11 dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Su nombre. Pablo manifiesta con respecto a Onésimo que en otro tiempo no fue de mucha ayuda para Filemón. Recordemos que le está hablando Pablo a Filemón. Es decir, en otro tiempo no le hizo honor a su hombre, fue inútil. Pero había sido tal su conversión, fue tal su transformación, que por fin encontró un propósito en su vida. Ahora era útil para el evangelio. Ahora su manera de pensar y de ser iban de acuerdo con su nombre. Onésimo, útil para Dios, útil para el evangelio. En algún momento de nuestra vida nosotros fuimos inútiles para el evangelio. No fuimos de mucho provecho para el evangelio. Es más, algunos fuimos estorbo para el evangelio. Criticábamos, y si podíamos hacer que no fuera alguien a la iglesia, lo hacíamos. Éramos escarnecedores, burladores, enemigos de Dios, extraños para Dios, completamente inútiles para el evangelio. Pero por la gracia y por la misericordia de Dios, cuando lo conocemos, cuando nos cambia nuestro corazón, cuando comprendemos su gran amor, cuando nos enseña la manera en cómo nos ha amado, ahora queremos ser de provecho para nuestra congregación. Queremos ser creyentes útiles para el evangelio. Queremos ser de bendición para nuestra congregación. Queremos edificar el cuerpo de Cristo. Amamos a la iglesia de Cristo. Un verdadero creyente converso, que tiene fuego en el corazón por Dios, que es consciente de su condición, en cómo Dios lo encontró, de cómo era un Onésimo esclavo inútil,
y cómo el Señor nos ha cambiado, nos ha restaurado y ahora lo damos todo por nuestro Jesús. Imagínese cuando llega al cielo y vea a Onésimo. Ojalá que pueda yo discernir quién es y decirle: Onésimo, me gozo contigo. Me gozo porque yo fui igual que tú, un esclavo que anhelaba la libertad. Y gloria a Dios que nos dio libertad y ahora tú y yo somos hijos de Dios. Y dejamos de ser inútiles para ser útiles para el Evangelio. ¿Cuántos quieren ser útiles? Amén. ¿Y qué de Filemón? Versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Wow, hermano. Que el apóstol Pablo nos escribiera una carta y que se expresara así de nosotros. Porque no es una carta para la iglesia, es una carta personal. Es como si estuviésemos leyendo el correo de Filemón. Qué hermoso se expresa el apóstol Pablo de Filemón. Qué edificante es que el apóstol Pablo se exprese de la manera en cómo se expresa de Filemón. Y esto también nos da una enseñanza, hermano, para expresarnos bien del hermano que tenemos al lado, de amarlo como Dios lo ama. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia Jesús. Imagínese el apóstol Pablo escribiendo esta carta no para Filemón, para usted. Y póngale ahí su nombre. Oigo del amor y de la fe que tienes hacia Jesús. Y no solo hacia Jesús, sino para con todos los santos. Eres un hombre y una mujer o una mujer que demuestra su amor a Jesús amando a los santos. Esto nos habla del testimonio de Filemón. Era un verdadero creyente que tenía amor y fe por nuestro Señor Jesucristo, y su fe era manifiesta. Se podía ver la fe de este hombre. Porque cuando vemos el amor puesto en práctica, nos gozamos, como dice el apóstol Pablo. Tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Era un tiempo de persecución, hermanos. Era un tiempo en cuando si tú decías que Cristo era el Señor, te iba la vida en ello. Y este hombre que amaba a la iglesia, que amaba a los santos, confortaba los corazones. Era un refugio para todo aquel que necesitaba de Cristo. Este hombre tenía una iglesia en su casa. También Pablo, por cuestiones de tiempo, no leímos toda la carta, solo escogí algunos versículos, pero incluso también saluda a su esposa y le dice compañero de milicias. Este hombre Filemón era un hombre de Dios. Pregunta, ¿se merecía que Onésimo se escapara como se escapó y le robara como le robó? Pues tal vez no, ¿verdad?
Todos los creyentes debemos de trabajar en nuestra madurez, hermanos, y practicar el amor hacia los santos, porque esa es la manera en cómo testificamos que amamos a Cristo. El apóstol Juan decía, si tú dices que amas a Dios, a quien no ves, pero no amas a tu hermano, al que sí ves, ¿tu amor será verdadero? Tal vez no. El mismo apóstol Juan, en la primera carta, capítulo 4, versículo 21, dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que el apóstol Juan también nos dice que es un mandamiento amar al hermano. Entonces, si es un mandamiento, ¿será opcional? ¿Será que puedas hacer o no hacerlo? Si es un mandamiento, es lo que demanda Dios de nosotros. Es lo que espera Dios de nosotros. Cuando viene y pide frutos de nosotros, ¿cuál es el principal fruto del Espíritu? El amor. Ese es el fruto que espera Dios. Así que el apóstol Juan también nos dice que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y Filemón amaba a Dios y amaba a los santos. Confortaba los corazones de los santos. Y ahora lo que le pide el apóstol Pablo a Filemón es que reciba a Onésimo, aquel esclavo que se le había escapado y que le había robado, porque ya había recibido Onésimo a Jesús. Y no solo había recibido a Jesús, había dado testimonio de que era una verdadera conversión. Porque, hermanos, como les dije anteriormente, imagínense en la plática de Onésimo con Pablo, diciéndoles que yo me escapé, es que yo robé, soy fugitivo. Lo correcto, el apóstol Pablo, hermano, ya recibiste a Cristo, has estado aquí este tiempo, regresa con Filemón y restituye y pide perdón, reconcíliate con tu hermano. Bueno, con Filemón en este caso, con tu amo. Regresamos a Filemón, versículo 12. Le dice Pablo a Filemón, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Lo que le pide Pablo a Filemón, hermanos. ¿Se imagina usted estar leyendo la carta y cuando dice eso, qué? Lo que le pide Pablo a Filemón es algo totalmente fuera de lo común, hermanos. Si nos ponemos en lugar de Filemón, podemos concluir que él tenía motivos para no recibirlo. De entrada, ni recibirlo. ¿Cómo era posible? Que abusó de mi confianza, que abusó de mi amor. Porque un amo en ese tiempo se ocupaba de la comida, del vestido, de la casa donde vivía el esclavo. Algunos amos incluso le daban estudios a los esclavos. Y por el testimonio de este hombre, Filemón, es muy probable que no maltratara a Onésimo,
que no se mereciera lo que hizo Onésimo. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, si podemos especular un poco, ¿verdad? Abusó de la confianza, de modo que la petición del apóstol Pablo de ahora recibir a Onésimo, pero ¿sabes qué? Ya no lo vas a recibir como esclavo, lo vas a recibir como hermano. ¡Wow! Hay que amar verdaderamente al Señor para cumplir una petición de estas. ¿En qué encrucijada puso el apóstol Pablo a Filemón? O tal vez no, porque era un hombre que verdaderamente amaba a Dios, que cumplía los mandamientos de Dios. Y cuando tú amas a Dios, hermano, cuando tú te deleitas en la presencia de Dios, sus mandamientos son gravosos. Para el hombre natural, las cosas de Dios son locura. Imagínese si no fuera creyente Filemón, lo que le haría a Onésimo. Ellos tenían la autoridad para incluso acabar con la vida de este hombre. De modo que la petición que le hace el apóstol Pablo a Filemón de recibirlo lleva implícita dejar pasar por alto la ofensa, lo que le hizo, perdonarlo, reconciliarse con él. Lleva implícito el perdón hacia Onésimo, y ese perdón incluía recibirlo, pero ya no como esclavo, como un hermano amado por nuestro Señor Jesucristo, un hermano amado por Pablo, y dice, y por ti también, porque tal vez para esto se fue, para que lo volvieses a recibir ahora para siempre. Se fue buscando la libertad y la encontró. Cristo lo restauró y ahora Cristo te lo envía para que tú lo recibas y lo ames como Cristo te amó a ti y a mí. Versículo 21 dice: te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pablo sabía que le escribía a un hermano maduro en la fe, que amaba a nuestro Señor Jesucristo y que iba a hacer lo que Pablo le estaba pidiendo. No sabemos cuál fue el final de la historia, pero muy seguramente Filemón cumplió la petición del apóstol Pablo e hizo con Onésimo mucho más de lo que Pablo le pidió. Si me permite concluir de manera personal, considero que en algún momento de nuestra vida nosotros fuimos Onésimos, pero por la gracia y la misericordia de Cristo ahora desempeñamos el papel del apóstol Pablo en algunas ocasiones y de Filemón en otras. Ahora manifestamos el amor, el perdón y la reconciliación hacia todo aquel que se arrepiente. Ahora podemos demostrar nuestro amor a los onésimos como una vez Dios nos amó a nosotros. Vayamos y compartamos el evangelio a todos los onésimos, a todos los que son libres pero están en esclavitud. Amén. Vamos a orar, hermanos. Oh, Señor, te damos gracias. Gracias porque tu evangelio, Señor, es amor. Amarte a ti, amar a Dios con toda nuestra alma, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Cumplimos toda la ley y los profetas. El evangelio es una cuestión de amor, no es una cuestión de números, de orgullo, de vanagloria. La motivación es el amor.
el amor a todos los que están en esclavitud espiritual, para que puedan conocer la verdadera libertad, el ser libres en ti, libres de todo aquello que acarrea el mundo como nosotros alguna vez lo acarreábamos: maldad, corrupción, orgullo, envidia, egoísmo, tantas cosas, Señor, de las que nos hiciste libres. Que puedan experimentar la libertad en ti, Señor. Pon ese fuego en nosotros, pon ese amor en nosotros, Señor, para que un día no nos digas como la iglesia de Éfeso, que solo una cosa tienes contra nosotros, y es que olvidamos nuestro primer amor. No nos olvidemos de que un día fuimos esos Onésimos, y cómo Dios nos encontró y alguien nos evangelizó y pudimos conocer la verdadera libertad. Llevemos esa libertad a todos los que están en esclavitud. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu gran amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.